señoras y señores. Por fin. 11:59. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡No puede ser! ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Que sí! ¡Que me tocó el gordo! Pero vamos, Sara, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¡Ay, fío! ¡Que me tocó! ¡Que me tocó! ¿Le tocó quién? ¿Quién va a ser el gordo? ¡El gordo! ¡Darina, mujer! ¡Ven para acá que está tu madre diciendo que le tocó el que pensé en el gordo y está todo mareado! Pero a ver, ¿qué gordo el panadero? ¡No, ese no! ¡El otro! Ay, sí, a ver, con esto se dice más. Otro gordo se me viene a la mente. Y eso Casimiro, que estaba bien gordo y ya lleva años criando malves. ¿Pero qué Casimiro? ¿Qué dices? ¡El gordo de Navidad! Ah, Papá Noel, la mulero. Pero sí es el día 22, mujer. ¡Mamá, mamá! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás bien? ¡Ay, fía! ¡El fato de tu marido no se entera! ¡Que me tocó el gordo de Navidad! ¡El de la lotería! Para pensar en la lotería ni era calvo. Mira, yo no me entero de nada. ¡Ay, calla, mamá! ¡Lo que dices que le tocó la lotería de Navidad! ¡Mamá! ¿Estás segura? ¡Segura que se me fía! ¡Pero llévame que al médico porque debo estar importada de los nervios! ¡Ay, Dios, mamá! ¡Déjalo fuerte! ¡A eso no es morretes de como los perros! ¡Extra, extra! ¡Tocó la lotería! ¡Extra, extra! ¡Tocó la lotería! ¡En Felechosa! ¡Extra, extra! ¡Tocó la lotería! ¡En Felechosa! ¡Extra, extra! Mira dónde llega la Lady Felechosa. ¡Qué aires de grandeza! ¡Qué pijerío! ¡Oh, me gusta! ¿Y qué tal? No tan bien como tú, Fía. Da gusto verte con esos modelos que lleves y con el pelo también arreglado. Ya, fía, muchas gracias, ¿eh? Ya sabes, paga mamá. Mira qué capricho nuevo me di. Te diste, te daría tomar, querrás decir. Sí, eso, bueno, Gusti, ¿no te parece que huele raro? ¿No te huele como a envidia? No, la verdad que me vuelve como lentillas quemadas y bien de la tu casa. Ay, Fía, hasta los ricos que no se yo de ellas. Pero Manolo, que no puedo marcharnos yo tranquila a la peluquería. Cualquier día prender fuego a casa. Cago en las pinches rosas, Delina, siempre estamos igual. No te pido yo puntillos de cocina tan moderna que necesito poner. Donde tuviera el carbón. Ay, Manolo, de verdad, ¿eh? Que das un tirador, mira, te cuento por lo menos. La nuestra cocina está en el último grito. Sí, sí, en el último grito está. No me lo olvides que me meto esta vez que se me toma algo. Va, quita para allá, ¿eh? Voy a ver si tenemos una cosa con la casi de paso. ¡Ya, niña, comer! Estoy falto con un comer y esta chila, Delina. Pues es lo que hay. Fiu, ¿te aprendo a cocinar? ¿Por qué no te apuntes a un curso de cocina? ¿Qué es que pida mi hogar? Esperes para la matrícula. ¡Ya, niña, a comer! ¡Que se enfría la comida! ¡Ay, mamá! ¡Otra vez pizza! ¡Ay! Debe ser la única vez en todo el mundo que se por comer pizza. Ya, mamá, pero ya que con tanto carbohidratos voy a tener que hacer más horas en el gym porque vas a hacerme las pizzas directas a las Yo cartucheras. me fui de la fía, si total no se me discute el día que sea que solo se te veo para poniendo fruticos y luego yo revirado. ¿Qué dices, papá? Esos son selfies. Yo sé ya lo que se lleva ahora. Pues por eso, nena, si no como si tienes un pantalón como una mesa camilla. Bueno, yo también, ¿eh? A ver si podemos comer. En paz. Bueno, mamá, falando de selfies, el mío móvil tiene la cámara obsoleta y prestaríame tener el nuevo iPhone con un modo especial, la cámara con más de 50 filtros diferentes. Pues créyelo, así me debe petar en el Instagram. Pero decía que raro fales. ¿Dices, abuelita, que me dé los pelos para mercado? A ver. Llevas más de 2 meses sin ir a ver a tu abuela y quieres que la llame para pedir 900 euros. Por lo menos tendrás que ir a ver a la mujer. Jolín, mamá, pero oye, que ir a ese sitio todo lleno de ancianos que piensan que soy la subietina. Bueno, pues aprovecha y mira a ver si algún de ellos te deja a los perros para mercar el móvil. ¡Callar! ¡Insensibles! Ahora ya me vive y hay que ir a ver. Y si no, sigues haciéndote selfies con el móvil que tienes. ¡Además! Tu abuela
¿Qué? Tamén pones as centelles. Pero pones el menudo gourmet. Que me llamaste, ¿no? Bueno, Agusti, no podemos pararnos que vamos a mercar y la de luego la niña. Dende lleu. Menuda pija venía más. Home, doña Primitiva, ¿qué tal? ¿Qué está? Buscando a la Sofía. Pues no está en casa. Marchó barato grande con la niña a mercar un móvil. Ay, fía. Bueno, pues nada. Anduvieron bien rápidos. Me cago en les piterrosis. ¿Qué pasa, doña Primitiva? Parece que la tengo vaya. Nada, fía, ya que dame la impresión de que esta familia mía no se acuerda nada más de mí cuando fai falta pedes. ¿No te fastidia que fueron a goba a verme para que ella pusiera pedes a la niña para mercar un móvil? Y con lo que cuesta, porque vaya a pastizar. Ese teléfono debe tener hasta una nave espacial o algo así, porque... Bueno, mujer, y para su nietina. La mía nietina que llevaba más de 2 meses sin ir a verme. Pero qué problema piernas tiene usted, mujer. Yo digo, si tengo un colchón que no me fai falta viscolástico de ese. El problema es que están disfrutándolo ellos en vez de disfrutarlo yo también. Pues eso tiene la cabeza. De hecho, tenía usted que marchar a un resort de esos del Caribe que trate la cuerpo reina, falle masajes, cócteles y lo que usted quiera. Una gana tiene de estar pasando aquí penes sintiendo sin orar. Ay, fía, así ves sopetón y sin avisar, parece que me da culo, mujer. Usted no se preocupe, ocúpame yo de avisar a la Sofía. Usted marche tranquila a reservar la agencia de viajes y páseselo per bien. Bueno, vale, agradezco, tío, porque yo de veras con este teléfono no me arreglo. ¿Y qué dices? Voy a dar un caprichín que la vida ya muy 2 días. Bueno, muchas gracias, reina, hasta luego. Lelina, no pienses en nada, por fuina. Total, no te acordarás más de tu madre hasta que tengas un capricho nuevo. ¡Ja! No os mováis, tranquilos, que voy yo. ¿Diga? Sí, soy yo. Sí, ya mi mamá. ¿Cómo dice? ¿Una semana? ¿A la policía? Sí, mamá, yo. ¿Qué me voy a tomar? ¡Ay, Dios, Manolo! ¿Qué dice lo de la residencia? Que no se sabe nada más desde una semana, desde que tuvimos nosotros allí. Y pensaban que a lo mejor vinieron aquí para casa. Pero bueno, pero entonces que crees que contratiene esa residencia, que no se enteren de cuando se empezaron. Y además tu madre, que con la garra que da, que se nota bien. Pa, abuelita no estaba interna ahí, estaba viviendo como en un hotel de 5 estrellas. No la pueden controlar. ¡Ay, dónde está esta mujer! ¡No se me pasará algo! Habrá que llamar a la policía y a los hospitales. A la niña, cuánto de ellos sí que charro, que servirán también para llamar, ¿no? Vamos a dar un vuelto con el coche a ver si la vemos por ahí. Vale, esto os quedo yo llamando a los sitios. Mamá, no sabe nada de ella, puse una denuncia por si acaso. Lelina, fía, tráeme la cara. ¿Qué te pasa, mujer? Ay, mamina, Gusti, que nos llaman los de la residencia, que no se sabe nada de mi madre desde una semana y no sabemos dónde está. ¿Qué me dices? ¿Qué cosa tan rara? Pero ahora que lo dices, el otro día, cuando marchaste a mercar el móvil a la niña, al rato vino por aquí y parecía bastante atristallada. ¿Entonces? No sé, yo tuve charlando un poco con ella y contóme que estaban a cuenta de que solo queríais por los perros. A ver si fue hacer una locura. Ay, Gusti, ¿cómo no lo hiciste primero? Ay, fía, qué sé yo, bastante pensé que fuera de por hacer una locura. Bueno, lo mejor en estos casos es contratar a una medium. ¿A una qué? A una medium, una pitonisa. Vamos, una bolilla de toda la vida, ¿no? Bueno, más o menos.
Pues igual llevo una idea de Lina con la bruxa que era tu madre, igual se comuniquen bien. Manolo, fai favor, A ver, Gusti, que nos vas a hacer una pitonisa? Bueno, lo mejor en estos casos sería por hacer una locura o simplemente el disgusto desorientóse y tal perdida, una pitonisa puede encontrar. ¿No ves que tienen bolas de cristal y comuníquense con otras dimensiones, boba? ¿Qué tiene? ¿Un iPhone de esos como de la guaja? Manolo, deja de decir choras, A ver, yo me digo de todo, yo con topar, de atopar a lo que sea. Sí, porque además mucho con todos los perros. Ay, pa, qué insensible es. Farola del iPhone. Bueno, yo también, A ver, Gusti, ¿tú conoces alguna pitonisa de confianza? Pues mira, casualmente sí. Va un año cuando la mi prima había tuvo que contratar una cuando el Sor Roberto marchó a mercar tabaco y no volvía. Y tráselo de vuelta. Eso sí, va a subirte un pico, Y además, si llegó la conexión con más allá, allí no la agarran ni con la cobertura 4G. Ay, mira, Gusti, no me digas eso, Esperemos que te haya pastillado. Puedes pasarme el contado tú. Tú no te preocupes, ocúpame yo de avisarla para que venga esta noche para una sesión urgente. Tú marcha tranquila a casa para recibirla y prepárate. Ay, muchas gracias, Agustín, ya me tengo. No te preocupes, vas a pagarme el estoy xuntes. Telva, prima, oye, tienes que hacerme un favor. Y trae todo el fran de pitonisa. Sí, pero ven ya. Madre, Agustín, ya puedes ser gordo, porque con la prisa que me metiste, ¿para qué me mandaste el mascarito de antroxo? Y tan gordo, más gordo que un coño bravo. Acuérdese de Delina, la fía de la que tocaron tantísimos millones del gordo Navidad. Sí, la vieja que va resfriega per podico a todo el pueblo, les perros que tienen, ¿no? La misma. Pues el caso es que la vieja está fartuca de andar poniendo los perros y que pasen de ella. Y digamos que la anime a marchar de vacaciones para el Caribe. El caso es que la vieja debió de olvidarse avisar a la esencia que marchaba unos días. Y yo no la avisé a la fía y darla por desaparecida. Ya, ¿y qué pinto yo en todo esto y con disfraz de pitonisa? Ay, Telva, ¿acuerdas lo que te prestaba hacer el teatro cuando ya eres moza? Sí. Pues tienes que hacerte pasar por pitonisa para hacerlos creer que la paisana murió y denla por muerta. Y al marchar con todos los perros, se ellos corta el grifo. Pero Agustín del alma, tú a llorar así de pecho. Pero vamos a ver, la señora volverá algún día, ¿no? Quiero decir, van a darse cuenta que sigue viva. Sí, pero cuando esté oficialmente muerta y le paguen la cuantiosa minuta a Madame Telva, Ya veo por dónde vas. Diremos a medias, ¿no? 70-30. No, querida Madame Telva, nunca vaya a per menos del 50%. Bueno, vale, a medias. Venga, vamos a prepararte para la sesión de esta noche. Para un pájaro, que es un furaco suelo. ¡Ay, mira, querida bruxa! No voy a decir, a ver si se ofende, Jenny. Vete a abrir la puerta. ¿Y yo? Buenas noches, aquí os traigo la pitonisa. Que sepas, Delina, que a más de la sesión urgente va a cobrarte la nocturnidad, ¡Ya luego sea! Sí, lo que sea necesario. Pase usted, Madame Telva. Buenas noches, soy la ilustre, la magnífica, la sublime Madame Telva. Mira, nena, o sea, como tú no te iguala tampoco. Bien, señores, entamemos que el mío tiempo llego y más para el que no paga. Y hablando de pedras, señora Adelina, quien entienda mi minuta, incluyendo si se urgente las heridas que son de la noche y el kilometraje asciende a 10.000 euros. ¿Cómo llevo? Adelina, si yo entro como normal, ¿cómo el paquete de perro que tu fue número de cristal para llamar a toma? Que mira la niña, a ver si la encuentro por ahí con ese. ¡Manolo, fai
rato. Bien, pongamos los juntos al borde de la mesa. Ay, mamá, yo marcho para casa de ir a dormir, que estas cosas también un rato. Ni un huevo, tú quédate aquí conmigo, no me vas a decir sorpresa que la abre. Cago, nena, quédate. Cuantos más sellamos, más energía pudimos para abrir al canal de comunicación. Bien, agarremos los terceros manes, zaga y los huellos. Espíritus, guardianes del más allá, solicito entrar en comunicación con las fuerzas místicas del universo. ¿Qué tiene? ¿Una centralita en el más allá o? Espíritus, dai-me luz para ver entre las hombres, permitirme buscar una ánima perdida. Veo una señora mayor, triste, perdida. ¡Ay, mamá, ya tú! Así no hay quien se concentre. Te veo, primitiva. ¿Qué te fai, Sofía? ¿Qué te atormenta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Veo primitiva, con una maleta llena de perres, muy triste. Va a entamar un viaje muy largo. Veo agua, veo la tirada como una arena. ¡Ay, mamina! ¡Manolo! ¡Que está muy bien tirarse de la prensa Loreto por lo menos! ¡Y por los cuartos! ¡Silencio! Primitiva, quiere entrar en mí, quiere comunicarse con todos vosotros. Tiene algo bien importante que deciros. Primitiva, procede. Adelina, fía, marché per la tristallada. Non me sentía quería por ti y por el fato de tu hombre. Genio y figura hasta la sepultura. Mamá, ¿de verdad que es tú? ¿Pero dónde estás, mujer? Sí, de verdad que soy yo. Estoy nun lugar mellor, nun paraíso donde siempre fai calor. Bon tiempo, hay mozos guapos y curiosos trayéndome cosas ricas de comer y beber. ¡Son ya, Rosalina! ¿No ves que está como Dios Ramón Brucia? Ay, mamá, ¿pero por qué quisiste marchar? Porque sentíame poco quería por vosotros, como si os estorbara y ya no quisiera saber más de mí, solo cuando necesitabais algo. Molina, ¿qué podemos hacer para compensarte y que nos perdones? Fuisteis muy egoístas y eso vais a pagármelo en vida, si no voy a perseguiros toda la eternidad. Quiero que cojáis todos los míos perres, los que tengo dentro del colchón, que los repartáis con la gente más cercana, que ayudéis a las ONGs y que guardéis el 40% para allá. ¡Agusti! ¿Qué? ¡Agusti! Sí, Agusti. Fue la única que tuvo tiempo para sentarse y escucharme. Esta era mi última voluntad, y si no, volveré para atormentaros. ¡Ay, qué feliz caso, Delina! Yo no soporto torturarme toda la eternidad. Bono, ya lo dice la luz de la batería. Lo importante es compartirlo. Me parece, Lina, que lo único que quería tu madre era que le escuchara. Menos mal que me tenía en mí. ¡Hala! ¡Vete sentando los perres! Claro, ¿cómo tú te ibas a tener a ti? Si es como una coruja, todavía asoma a la ventana cotilleando. Bien, esta casa ya está limpia. Se finí.
allá. ¿Y para allá dónde más hay estar? Como que está por la República Dominicana a la vera del Mar Caribe. ¿Pero qué narices está pasando aquí? ¡Oh, me gusta! ¿Qué tal, pillina? Pero entonces, que no me habéis estado a mi fiel que marchamos unos días? Esto debió de pasar, María. Con todo lo que tengo que hacer. Pero avísame de qué, mamá. Nada, ya que cuando marchasteis quedé muy triste allá y Gusti animóme a que fuese a un resort de esos del Caribe, y que quedaba ahí en avisamos porque no estabais en casa. ¿Entonces no estás muerta? ¿Qué voy a estar, fía? Estoy nueva con estas vacaciones. ¡Gusti! ¡Serás mentirosa y traidora! ¡Mira cómo te agarre aquí también madantero! ¡Manolo, agarra el cheque! ¡Mentirosos, traidores! ¿Lo oíste? Olida, no sabes lo que se acaba de armar aquí a tus costes. Y tú sin saberlo. ¡Mamá! ¡Ay, fío! Voy a tener que marchar más a menudo. ¡Vámonos! ¡Ay, mamá! Perdónanos por haber sido tan egoístas y no valorarte como te mereces. Desde ahora prometemos pasar más tiempo contigo y si quieres pues volver a vivir aquí con nosotros. Ay, fía, no sabes cómo me presta a oírte decir eso. Si yo lo único que quiero es disfrutar las penas con vosotros y disfrutar nuestro tiempo. Y contigo también, sí. No, si al final lo de la tortura por toda la eternidad iba a ser verdad. Bueno, día arreglamos que voy a invitaros a cenar por ahí para celebrar de que estoy viva. Y de paso me contáis este circo de que estoy muerta. Vale. Bueno, pues nada, yo quedo loca. Vete tú a pensar que estaba muerta. La fuina Gusti hízome un favor. Y no estaba muerta, no. Y no estaba muerta, no. Y no estaba muerta, no. Estaba pasando domingo, y no estaba muerta, no. 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 Estaba pasando domingo. No estaba muerta, que estaba pa'l Caribe. No estaba muerta, que estaba pa'l Caribe. No estaba muerta, que estaba pa'l Caribe. No estaba muerta.